Buenas noches, licenciado Alejandro Pérez. Somos el grupo número 5. Mi nombre es Ken Alexander Canto Botón y le expondré el tema de la desestimación en sede fiscal. La desestimación en sede fiscal, su fundamento legal está en el artículo 310 del Código Procesal Penal, en el cual establece que cuando el hecho o denunciado, querellado o prevendido por la policía no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal podrá desestimar en caso dentro de los 20 días siguientes de presentada su denuncia, comunicando su decisión al denunciante o a la víctima o el agraviado. Esas personas tienen 10 días para objetar la decisión ante el juez competente, quien celebrará una audiencia oral en presencia del fiscal. Si el juez estima que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público continuar con la investigación, designando un fiscal distinto. En los casos donde no exista víctima individualizada o se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir como una autorización, judicial para poder desestimar. Finalmente, establece la norma que la desestimación no impide como reabrir el procedimiento, ni surgen nuevas circunstancias, ni exime al Ministerio Público de realizar actos urgentes de investigación. Su naturaleza jurídica es la desestimación. Es un acto procesal de carácter administrativo discrecional, mediante el cual el Ministerio Público decide no ejercer la acción, debido a la inexistencia de delito o imposibilidad legal de proceder. No equivale a una absolución ni genera cosa juzgada, pues el proceso puede reabrirse si aparecen nuevos elementos probatorios. Su naturaleza radica en ser un filtro procesal temprano, orientado a evitar que el sistema judicial se sature con denuncias sin fundamento o con obstáculos procesales. No obstante, la aplicación debe respetar con los principios de legalidad, objetividad y tutela judicial. La importancia dentro del control judicial actúa como un contrapeso esencial frente al Ministerio Público, en el cual el juez no debe verificar la forma, sino también el fondo de la decisión fiscal, asegurando que la desestimación esté debidamente motivada, se respetan los plazos y se haya garantizado la participación de la víctima. Asimismo, la posibilidad de designar otro fiscal en caso de desacuerdo judicial, o objetivar el proceso y evitar conflictos de interés. Los efectos sociales y prácticos. En la práctica, la desestimación permite descongestionar al sistema penal, priorizando casos graves o con fundamento jurídico. Sin embargo, cuando se aplica sin un análisis profundo, puede provocar impunidad. El desafío está en lograr un equilibrio entre la eficiencia procesal y la justicia. La transparencia es la decisión fiscal y el seguimiento judicial adecuado son factores clave para mantener la confianza. En conclusión, podemos llegar que la desestimación está regulada en el artículo 310 del Código Procesal Penal guatemalteco, en el cual como constituye la figura procesal esencial para garantizar la correcta administración de justicia y evitar la persecución innecesaria de causas carentes de fundamento. Y en sede fiscal, la desestimación representa la facultad del Ministerio Público de archivar provisionalmente las denuncias o querellas que no cuentan con elementos suficientes. En sede judicial, el juez ejerce el control sobre dicha decisión, velando por que la desestimación no vulnere derechos fundamentales y se utilice de manera arbitraria. Asimismo, la posibilidad de oposición a la desestimación
otorga a la víctima o el querellante adhesivo como un instrumento procesal de defensa. De mi parte, ese es mi tema de la desestimación en sede fiscal. Muchas gracias. Déjenme contarles un poquito de la desestimación. La desestimación es una resolución judicial que se dicta dentro de un proceso penal, específicamente de la fase de investigación, también llamada fase preparatoria, en la cual el juez competente decide no iniciar formalmente con la investigación penal o la persecución penal, como también es llamado, y manda a archivar provisionalmente estas diligencias debido a la insuficiencia de elementos de prueba o indicios. El fundamento legal de la desestimación se encuentra regulado en el Código Procesal Penal, decreto número 51-92 del Congreso de la República. El artículo es el 310, que dice lo siguiente: desestimación: cuando la denuncia, la querella o la previsión policial no permitan individualizar al o a los autores o partícipes del hecho, o no se pueda determinar la comisión de un hecho que revista caracteres de delito, el fiscal del Ministerio Público solicitará al juez de primera instancia su desestimación, salvo que se trate de un delito que por su naturaleza y la persecución por parte del Estado no deba realizarse. En este caso, el juez ordenará el archivo de las actuaciones. La desestimación no impedirá reabrir la investigación cuando nuevos elementos de prueba lo justifiquen. Hay puntos clave del fundamento legal, como son los causales, la solicitud, la decisión y el efecto. Les detallo cada uno. Los causales proceden, primero, cuando no puede individualizarse el autor o los partícipes del hecho. No se puede determinar también si el hecho denunciado constituye un delito. La solicitud consiste cuando el fiscal del Ministerio Público debe solicitar al juez de primera instancia no continuar con esto. La decisión, esta es parte del juez. El juez de primera instancia es el que va a dictar que se ordene el archivo según las actuaciones. Y por último, el efecto. El efecto es la desestimación, que es una medida provisional. El proceso puede reabrirse si posteriormente llegan a aparecer nuevos elementos de prueba que justifiquen la persecución penal. Les voy a dar un pequeño ejemplo de un caso de desestimación. Por ejemplo, una persona presenta una denuncia al Ministerio Público indicando que al revisar su cuenta notó que le hicieron un cargo de 5,000 y que esta persona no lo reconoce. La denuncia sugiere el posible delito de estafa o hurto de información. Entonces, el Ministerio Público inicia las diligencias preliminares, solicita al banco información sobre la transacción, revisa la cuenta del destino. Después de un tiempo razonable, la investigación preliminar del Ministerio Público no logra determinar, primero, ni la identidad de la persona que supuestamente hizo el cargo, no hay datos rastreables, la cuenta de destino es offshore o inexistente. Segundo, ni si el hecho es realmente constitutivo de delito. Esto, por ejemplo, que el banco confirma que el cargo corresponde a una compra online que el mismo denunciante realizó en el extranjero hacía meses y sin duda lo olvidó. Entonces, viene la desestimación. Ante la imposibilidad de individualizar a un responsable y la falta de indicios de un hecho delictivo, y con base al artículo 310 del Código Penal, el Ministerio Público solicita al juez de primera instancia que desestime las actuaciones. El juez, al analizar el expediente y confirmar la ausencia de indicios sólidos, resuelve y ordena la desestimación y el archivo de las actuaciones. Esto es en sí lo que es una desestimación. Ahora les voy a hablar de la desestimación en sede judicial. La desestimación en sede judicial no es otra cosa más que la resolución emitida por el juez de primera instancia. Es decir, aunque sea la palabra se usa, refiere al acto fiscal
de no seguir. A esa parte en que la desestimación se convierte judicial es el momento en el que el juez, como garante de los derechos y del proceso, autoriza la petición del archivo presentada por el Ministerio Público. Es decir, en resumen, es el acto final por el cual el órgano jurisdiccional, es decir, el juez, convalida la decisión del ente investigador, es decir, el fiscal, de no continuar. Siempre su base legal y su fundamento es el artículo 310. Acá los puntos claves son el rol del juez, el control judicial y el carácter no definitivo, es decir, la resolución judicial del archivo producto de la desestimación no tiene valor de cosa juzgada. Si surgen nuevos elementos de prueba que lo justifiquen, el caso puede ser reabierto o desarchivado por orden judicial. Eso es lo que consiste la desestimación judicial. Buenas noches, licenciado Alejandro Pérez. Mi nombre es Guillermo Antonio Portillo Rodríguez, con número de carnet 2022-05-459. Yo soy integrante del grupo número 5. Mi tema a exponer es la oposición a la desestimación. Pero brevemente le daré una pequeña definición sobre la desestimación, para que nos demos cuenta o podamos ver cómo es la diferencia o cómo constituye cada una. La desestimación constituye una figura procesal relevante dentro del ámbito penal, pues determina el momento en el que el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional considera que no existe elementos suficientes para sostener una acusación o continuar con la persecución penal. Esa fue la pequeña definición sobre la desestimación. Ahora bien, viene la pequeña definición sobre la oposición a la desestimación. La oposición a la desestimación surge como un mecanismo de control y garantía de los derechos de las partes, especialmente del querellente adhesivo o del denunciante, quienes pueden impugnar la decisión fiscal de no continuar con el proceso. Este instrumento básicamente lo ve la gente como un proceso que busca evitar la impunidad que prevalezca cuando existen indicios razonables o que justifiquen a continuación. La oposición a la desestimación puede ser también el derecho que tiene la víctima o querellente adhesivo para poder manifestar o puede estar en desacuerdo con la solicitud del Ministerio Público. De dar por concluido el proceso a este recurso, ¿qué es lo que busca el juez? Que revise la legalidad y la razonabilidad de la decisión, que el Ministerio Público asemeje que no haya impunidad. En otras palabras, la oposición actúa como un mecanismo de control judicial frente a la inactividad o falta de diligencia del órgano acusador. La figura de la oposición a la desestimación surge como parte del modelo acusatorio moderno, del cual se fue consolidado a lo largo del siglo XX. Como podemos ver o observar, es un siglo prácticamente. Entonces, este modelo es el proceso penal que deja ser totalmente controlado por el Estado a través del Ministerio Público y se le reconoce a la víctima como sujeto. También me tomé el tiempo y la dedicación también para poder observar y entrar de lleno un poquito más sobre algún otro país, ¿verdad? Me llamó mucho la atención investigar más que todo en el ámbito de Europa, porque sale un poquito de nuestro lado, nuestra jurisdicción. Entonces me tomé el tiempo de investigar un poquito más en Europa, que es en el país de España. Entonces a continuación se presentarán algunas formas de cómo es la oposición a la desestimación en España, ¿verdad? Entonces el nombre que se le otorga en España, el nombre de la figura se le podría llamar es impugnación del sobreseimiento o archivo. Así es como se le llama en España. Entonces la base legal es ley que enjuicia, enjuiciamiento criminal. ¿Y cómo funciona? Pues el juez puede indicar sobreseimiento de cuando no hay indicios suficientes del delito. Entonces la acusación particular puede recurrir decisión ante una instancia superior. Entonces esa es una forma de cómo se maneja en Europa, más que todo en España, ¿verdad? Entonces después de haber dado la explicación sobre la oposición a la desestimación, su definición y también la pequeña definición que les puede dar sobre la desestimación,
Y también después de haber explicado cómo se maneja la oposición en otros países, ¿verdad? En el caso de España, que es Europa, entonces daré un pequeño ejemplo de cómo es la oposición a la estimación o cómo se puede hacer la oposición a la estimación, ¿verdad? Entonces pongamos el ejemplo de hoy lunes 3 de noviembre, María Pérez viene, presenta una denuncia por estafa en contra de Juan López, que afirmando que este le vendió un terreno con documentos falsos. Entonces cuando desde ahí comienza ya el vicio, ¿verdad? Hay un vicio ahí, entonces viene el Ministerio Público e investiga, pero no encuentra pruebas suficientes, emite una resolución a la desestimación, indicando que no existen elementos para continuar con el proceso penal. Entonces, al ver María todo esto, que mira que el Ministerio Público no tiene pruebas suficientes y ella al no creer o no estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces considera que no hay pruebas suficientes, viene María y presenta una prueba, una oposición a la estimación para el juez, ¿verdad? Entonces, así es como se realiza o como se genera una oposición a la estimación. Entonces, esto sería todo, licenciado. Entonces, espero que haya sido de su agrado. Gracias por la oportunidad y por el tiempo y feliz tarde.